Que tenemos por aquí con un fondo muy característico. Muy bienvenido de Fandom y muchas gracias. Buenas noches. Y contamos también con la presencia de Daniel Gorostiza, también muy bienvenido y muchas gracias. Que el otro día cuando hicimos el podcast que nos tocó, me olvidé de comentar que había justo publicado un libro unos pocos días antes, así que te pido perdón, que se titula Micropoesía y lo podéis encontrar en Amazon. Y si quieres te dejo un minuto para explicar un poco de qué va, si quieres, si no ya entramos en materia. No, hombre, yo nada, es un libro que habla un poco de todo. En realidad pues expreso mis inquietudes sobre todo el amor, el desamor, la esperanza, la desesperanza, un poco de política, medio ambiente, o sea, básicamente todo lo que se me pasa por la cabeza o el corazón, en poemas breves, intentando ser breve pero a la vez profundo y bueno, un poco hermoso si puede ser también, porque para eso es poesía. Y como yo le digo a todo el mundo, es un libro que te lo puedes leer en una tarde o te lo puedes leer en 2 meses, depende de lo que quieras profundizar en las palabras. El libro se lee rápido, pero si quieres darle vueltas a lo que se dice, pues se puede leer más despacio, eso ya a gusto del consumidor. Y nada más, que lo quiera leer, pues ahí lo tiene en Amazon. Pues ya sabéis, aquí lo tenéis. Mejor presentación imposible que la del propio autor, porque luego las reseñas de los demás siempre se pierden cosas por ahí. Y bueno, ya que hablamos de libros, pues ya casi nos introducimos en el mundo del que vamos a hablar hoy, aunque no serían libros concretamente, pero el formato sería muy parecido, serían tebeos. Y también las adaptaciones que se hicieron de estos tebeos, todos que provienen de una mente maravillosa. Recientemente el hombre falleció hace más o menos 4 o 5 días, y ese personaje es Francisco Ibáñez, que fue una persona que desde el año 50 y pocos, 58, 57, pues se convirtió en una figura fundamental y prolífica y casi el número 1 dentro de este mundo, que es los tebeos, que serían los cómics en España, pues no existirían y no se verían como son pues sin él. Y aparte de esto, yo creo que muchos elementos del humor y de la sátira y de la crítica que están presentes en el cine y en las series y demás, creo que no serían como son o tardarían más en serlo si no fuese por todas estas historietas tan rocambolescas y llenas de humor absurdo y de todas estas cosas que introducía el buen hombre. Decir así rápido que nació en el año 36, que es original de Valencia y que estuvo escribiendo y haciendo sus historietas, sus viñetas y demás toda su vida. Y entre los personajes que creó más destacados, bueno, digo que creó, pero obviamente el hombre tuvo ayuda durante toda su vida, no hacía él las cosas solo. Trabajaba como un burro, como él dice en muchas entrevistas. Él dice en un momento, en mi biografía, cuando yo me muera, tiene que poner, trabajó como un gilipollas y luego se murió. Es lo que decía el hombre en varias entrevistas que le vi. Pero obviamente tiene un equipo detrás y tiene gente que lo ayudó siempre y demás. Y tuvo varios problemas con ciertas editoriales, pero al final pues fue capaz de ir adelante. Como decía, los personajes más destacados por Mortadelo y Filemón, el muñeco este que tengo yo aquí detrás, el Botón Sacarino, que yo no sabía que era de él hasta hace poco. Yo lo leía y yo no sabía ni de quién era este. Que él fue Botones también en el Banco de España, me parece, en el Banco de Crédito de España o algo así. Luego fue agente de banca o no sé qué historia. ¿Qué más? Tenemos a Rompetechos también, tenemos al profesor Bacterio, tenemos al superintendente, no me acuerdo del nombre, Vicente, a la amiga Ofelia, a este dictador con este nombre tan largo que está un poco inspirado, bueno, un poco no, bastante inspirado en Hitler,
Los personajes de 13, Rue del Percebe, Otilio, creo que se llama uno, ¿no? Pepe Otilio. Y no sé qué, y hay... ¿Cómo era? Pepe Gotera y Otilio. Pepe Gotera y Otilio. Vale, Sí, que luego... si recordáis que ya tiene bastantes años, Manos a la obra o algo así, que era de Sí. y tal, está muy inspirada en ese cómic. Manolo y Benito. Sí. Sí, tal cual. Y entre muchos de los que creó tendríamos estos, ¿no? Y desde el 58 hasta el 2000 y tantos, pues estuvo publicando todos estos tebeos que se adaptaron en series, en festivales, a partir del año 68, me parece, 69. Luego en el 94 se hizo una segunda tandada y luego sacaron varias películas a partir del 2002 en carne y hueso y demás, aunque hay alguna también de dibujos, pero a mí las películas no me convencen. Las que tuve la oportunidad de ver o ver así un poco por encima no me llegaron a convencer y me quedo con la otra parte porque veo esos dibujos y me parecen viñetas en movimiento, básicamente. Y ya sin más dilación, pues si quieres te dejo a ti, Daniel, hacer una pequeña introducción de su carrera o de alguna cosa así más peculiar y ya luego entramos a hablar de algunos de estos personajes más en profundidad. Bueno, él empezó dibujando en diferentes sitios, pero digamos que en el momento que empezó a alcanzar, digamos, a ser conocido y tal, fue cuando entró en la editorial Bruguera, que de hecho se considera como la gran estrella de la segunda generación de autores de la editorial Bruguera. Y lo que pasa es que la editorial Bruguera, que hacía cómics para tebeos, más bien para niños y tal, pero claro, sin entrar ahora en el tema político, porque esto se podría poner muy arduo, digamos que el 99% de los autores de la editorial Bruguera eran una serie de personas que por razones políticas o de muchos tipos vivían en una España que no les gustaba, ¿vale? Que es básicamente la España de la dictadura de Franco, y entonces aprovecharon esos medios para hacer sátira. Por eso muchos cómics de Mortadelo, tú te lees de niño, son muy simples, pero te los lees de adulto y hay otros. Yo me acuerdo uno reciente, no tan reciente, pero que yo leí recientemente, que aparecía un señor que se parecía a Aznar y era de un partido que era el Pedo, y era un partido pro Cristo Rey y todo este rollo, o sea que... Y era solo una viñeta, luego seguían las cosas de Mortadelo, pero que él aprovechaba siempre que podía para meter... Y esto se debe al ambiente de la editorial Bruguera, que ya digo que había escritores y dibujantes muy buenos, pero que eran gente que vivían en un país que no les gustaba, que era su país, que no tal, pero que no era el país que ellos querían. Y entonces fue un medio de escape la sátira y la crítica, y luego también tiene su parte de entretenimiento, porque está claro que estos señores pues vivían de ello, y entonces yo creo que ha influido a mucha gente. Por ejemplo, yo haré un comentario y ya os paso. Desde autores de ahora grandes dibujantes de cómics americanos que son españoles y tal, toda esa gente, como muchos de nosotros, se han criado leyendo cómics de Mortadelo, el Botón Sacarino y todo eso. O por ejemplo, he dicho lo de Pepe Gotera y Otilio, pero había un cómic que a mí me gustaba mucho, que era 13 Rue del Percebe. Me gustaba porque el cómic, cada página era una historia diferente, pero era siempre el mismo bloque de pisos, que cada piso, digamos, era una viñeta. O sea que dentro de la misma página a lo mejor tenía 10 historias más diferentes, que podía haber pisos que se relacionaban una historia con otra, pero generalmente eran historias independientes. Y ese esquema, no digo yo que lo copiaran, pero ese esquema y esa idea pues ha servido para series que luego han sido tan populares como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, porque de hecho es que es lo mismo, es un poco pues unos vecinos un poco zoquetes, no en vano se llama 13 Rue del Percebe. El Percebe, aparte de
pues el animal y todo eso, si lo buscáis en la RAE o en cualquier diccionario, se supone que Percebe es una persona que no es muy lista y que es un poco torpe, y es un poco la definición o la parodia del típico bloque de pisos español, aunque seguramente que en Noruega también. Es un borracho también, ¿no? Sí, Aquí se dice, vas como un Percebe, eso es que vas borracho hasta arriba. también. Y entonces es un poco eso, y inspiró a esta serie. O sea que digamos que la influencia de Ibáñez en la cultura, digamos, popular y en el entretenimiento español, pues se sale de los mismos cómics y ha llegado a diferentes medios, porque el hombre, como tú has dicho, es que se mataba a trabajar. O sea, en sus épocas de jóvenes sobre todo, escribía y dibujaba a la vez montones de cómics a la vez. O sea, estaba escribiendo Mortadelo y estaba escribiendo Botones Sacarino o 13 Ruedas del Percebe. O sea que trabajó mucho, muy bien. A mí es que me gusta. Y tuvo gran influencia en la cultura, aunque sea cosas que muchas veces no nos demos cuenta, pero tal serie, tal esto, tal otro, pues está influenciado. Yo noto una cosa, porque usaba mucho, creaba nombres así con palabras absurdas, ¿no? Por ejemplo, en los capítulos de Mortadelo y Filemón, de la serie que yo más viví, la del 94, que yo la veía al desayunar, me acuerdo, y estaba desayunando y me estaba partiendo de risa, era una tarea complicada. Entonces tardaba el doble, por lo menos, en desayunar, porque no paraba de reírme, era tan absurdo. Por ejemplo, va a una consulta de un psiquiatra y creo que Mortadelo está enfermo, no sé qué historia tiene de la cabeza, y le empieza a decir el psiquiatra, usted ha sufrido una transitoplástica de Stramboti no sé qué, o sea, se empieza a inventar todas las palabras. Y creo que es una línea que luego se va a seguir, y yo cada vez que veo ese tipo de humor inventándose así las palabras, digo, esto viene de aquí. Bueno, también se hacía en América también, ¿no? Con los hermanos Marx también, un poco con Jerry Lewis, se hacía también con otros humoristas que ahora mismo pues no recuerdo. Woody Allen también lo hacía un poco en algunas de sus películas, sobre todo en las primeras. Y sí que veo una cierta relación entre todos estos personajes, quiero decir, los hermanos Marx, Woody Allen, Jerry Lewis, incluso Mel Brooks un poco, podríamos decir. Y en las películas mudas así de medio de broma, ¿no? Un poco del estilo Charles Chaplin, veo una relación enorme con todos estos personajes que introduce Ibáñez y con la forma que tienen de hablar, de hacer las cosas y todo ese aura de absurdo que rodea todo. Pero lo que me parece dificilísimo es en una viñeta pequeña, un recuadro en un periódico, introducir una frase y una situación en un espacio súper reducido en el que no hay lugar para absolutamente nada y ser capaz de hacer gracia al que te lee. O sea, me parece inverosímil prácticamente. O sea, porque tú cuentas una historia escrita y dices, bueno, al final, aunque no te haga todo gracia, pues hay ciertos elementos que te van a causar gracia en el conjunto. Pero una cosa así, un cuadrado, así, metes una foto de Mortadelo y pones, me huelen los pies. Entonces, la gente se parte de risa. O sea, es increíble cómo es capaz de generar eso siempre. O sea, no hay un cómic un TVO, que tú cojas de Ibáñez y digas, no me hace gracia, porque te hacen gracia todos. Y aparte que no son burdos, o sea, son elegantes y tienen un montón de elementos críticos, como tú bien dijiste antes, porque no les gustaba el mundo en el que vivían. Creo que la tirada de TVOs más famosa que tiene, más conocida de Mortadelo y Filemón, es el sulfato atómico, que creo que es del 58, del 59, que tenía él 22 años, una cosa así. Y el sulfato atómico es una crítica a la dictadura, pero de frente, poco más tenía que poner. Realmente se está inspirando en el nazismo y en la dictadura de Hitler y demás. Pero bueno, que si le cambias el acento alemán y en vez de poner Tirania pones España, pues estás en la misma prácticamente. Pero claro, utilizando este recurso, ¿no? De que es algo inventado, un TVO, un lugar remoto y demás, pues entonces como que puedes pasar la censura. Pero creo que tuvo algún problemilla también con la censura. Y luego lo que decías tú, criticando a los políticos, satirizándolos, leí antes que cuando el PP estaba en el órgano de poder de Radio Televisión Española, había prohibido
la emisión de ciertos capítulos de Mortadelo y Filemón en los que hacía burla del caso Bárcenas y de todos estos rollos. Y estamos hablando del siglo XXI, no del año 1960. Los políticos siempre, los tebeos estos siempre salieron. Yo recuerdo a Felipe González por ahí dibujado también. Y no sé si hasta el ministro Alguerra, aquel que tenía Felipe González. Bueno. Pero bueno, no sé. O sea, tampoco les hacen mal, quiero decir. Yo creo que ellos mismos lo ven y les hace gracia, ¿no? Claro, pero el tema es que como Mortadelo, digamos que aquí lo ha leído prácticamente todo el mundo y se sigue leyendo y tal, pues tiene una gran influencia. Entonces que te meta, aunque sea un chiste, que yo estoy totalmente en contra de la censura, y se meta contigo en una cosa que a lo mejor tiene más influencia de la que crees, pues claro, a los que están en el poder eso no les gusta, porque se está riendo de ellos, pero a la vez está sacando, digamos, sus defectos, y entonces eso no conviene, no es bueno. La sátira no gusta al poderoso. Solo sirve de los otros, ¿no? Claro. Sí, eso sí. Estamos viviendo etapas de censura. Yo creo que cuando un poco se acaba la dictadura, cuando se instaura el nuevo régimen y todo este tema, en el 78, creo que como que la libertad de expresión que se explotó, porque debían estar la gente tan reprimida de no poder decir realmente lo que pensaba, de no poder hacer ciertas cosas que realmente le gustaban, que llegaron un momento que dijeron, tenemos esto que nos respalda, vamos a decir y hacer lo que nos dé la gana. Obviamente dentro de unos límites razonables, no se van a poner ahí a pegarse tiros entre ellos. Pero yo creo que ahora como que estamos ralentizando el proceso, porque hay bastante censura desde hace X años. No me refiero tampoco a censura política, de te prohíbo esto y no lo puedes exponer en ningún lado. También es la censura un poco del entorno, de lo que se piensa, censura cultural también, o sea, de tener cosas mal vistas y que no puede hablarse de ello y no se pueden presentar en nada. En los 90, por ejemplo, tú hacías una película de cualquier cosa. Y en los 80 ni te cuento. O sea, es que en los 90 las series de animación que salían y ciertas cosas eran series oscuras. O sea, no eran tonterías. Las series de animación mainstream que salen ahora, quitando excepciones obviamente y quitando el caso del anime y alguna serie por ahí muy concreta, son chorradas para niños, o sea, no tienen nada más, no tienen profundidad ninguna. Sí. Hombre, era un poco la época. Aquí en España, pues lo que pasó que fue en los 80 hubo una explosión de libertad porque la gente había estado muy limitada, y entonces en el momento que, pues imagínate tú, por hacer aquí una metáfora, que te tienen encerrado 5 años ahí en un cuarto y de repente te dicen que puedes salir y tú dices, ¿qué salir? Yo salgo aquí corriendo al monte y ahora voy al río y al lago. Entonces lo que pasa. Luego pues sí, ha habido, no solo en España, yo creo que en el mundo entero, pues una serie de temas y prejuicios por un lado, por otro, y claro, es que es eso. Esto sería un poco desviarse del tema, pero es como cuando una cosa que dijo una vez David Iscaride, al que por cierto saludo desde aquí, que era Aliens o Alien el Retorno, como se llamó aquí en España, pues salió en los 80 y la gente la vio y la gente le gustó, o habría gente que no, pero fue una película bastante aceptada. Hoy, si tú hubieras hecho a Alien, pues te habrían dicho por qué tiene que ser una mujer protagonista, por qué no sé qué, por qué no sé cuánto. Tío, es una película. Si no te gusta, no la veas, y si la ves, pues intenta disfrutarla. Pero es que es eso. Hoy en día creo yo que nos hemos pasado quizás al otro lado. De toda la libertad está permitida. No, cuidado, Sí, permitida sí, pero molesta, entonces pues no sé hasta qué punto. Y ahora, bueno, ya cambiando un poco de tema, quería preguntarle a Phantom que cuál fue tu relación con todos estos personajes, cómo los conociste, cuáles eran los que te gustaban más, cuál te llamó más la atención. Haznos ahí una
una introspección y muéstranos un poco de tu vida. Ya tengo tantos cómics de Mortadelo y Filemón que... ¿Pero dónde los tienes? ¿Dónde los tienes? Están guardados en una estantería. Pues tenías que tenerlos ahí presentes. Entonces no acabamos el podcast. ¿Tú, Daniel, tienes alguno por casa que nos puedas enseñar? Porque yo ya no sé dónde los tengo. Hombre, algunos sí, pero tendría que buscar, pero si tengo la colección. Bueno, da igual. Si no están a mano, da igual. Yo los debo tener perdidos en la casa donde estábamos antes, o no sé. Pero sigue, Phantom, perdón. Sí los guardo. No, a mí esto me lo inculcaron como una tradición, ¿no? Mi padre leía, pues mira, hijo, aquí tienes aquí a Mortadelo y a Filemón. Entonces eso lo ibas leyendo desde pequeño y era una lectura que era muy amena, la verdad. Porque para un niño igual de 3, 4 años, incluso, imagínate, personas que igual ni saben leer, con que alguien le vaya contando esos cuentos, dices, wow, o sea, es un entretenimiento muy bueno. Cuando de aquellas no había una PlayStation o no se le daba a los niños, evidentemente, pues mira, tenías ahí a Mortadelo y Filemón, que lectura sana, desde luego. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos, me acuerdo de releerlos muchas veces. El que mencionaste antes, el sulfato anatómico, ese es muy bueno, la verdad. Atómico. Anatómico, no, atómico. Sulfato atómico es muy bueno, la verdad, ese. Yo me acuerdo que venía individualmente, el solo ya, porque estos, yo no sé si tú, Daniel, recuerdas que venían de 5 o 10 juntos igual en un libro grande estos capítulos. Vendían por separado a lo mejor mensualmente, pero luego te hacían como colecciones en las que te venían varios en uno o en varios tomos. Yo me acuerdo de verlos, sí, también. Es que yo los tebeos, los del Sacarino los de Mortadelo y Filemón, yo debí de leer uno, pero veía mira, se ve la ropa ahí de Phantom. Bueno, creo que era del padre, que Phantom es uno... Está muy planchado. Pero los capítulos de la serie sí que me encantaban y me los ponía en bucle. Y yo me acuerdo del sulfato atómico, que aún lo reví hace 2 o 3 días. Es que es absurdo todo, completamente. O sea, y no dan ni una, todo lo hacen mal. Todo, rompen todo, le pegan a todo el mundo que no le tienen que pegar. Cuando tienen que capturar a alguien no lo consiguen, o sea, no valen para nada. Pero al final le salen las cosas, sin querer. Sí, ahí tenemos el... ¿Ese cuál es? Son varios, super humor. Sí. Voy a mirar, creo que sí. Hubo varias colecciones así, en plan recopilatoria, magos del humor, super humor y tal y cual, que te metían ahí muchos cómics de Mortadelo o cómics... Este debe de traer unos 5. Sí. Y aparte trae, al final de todo, creo que es una carilla, a rompetechos. Igual trae a 30 carillas de rompetechos con diferentes historias, en pequeñito. Será su personaje favorito, el personaje favorito de Iván. Decía que estaba inspirado en él 100%. Sí, señor. Pues sí, eran las situaciones súper absurdas. Ahora, antes de empezar, estaba viendo otro capítulo, los gamberros o algo así. No me acuerdo muy bien. Y tenían que capturar los gamberros. Bueno, pues los tíos van por ahí y no se les ocurre otra cosa. Llegan ahí como un edificio enorme que está la madre del superintendente y todas las cosas que veían dentro de la casa eran obstáculos que habían puesto los gamberros. Y cada vez que intentaban arreglar una de esas cosas, hacían que la madre del superintendente se pegase un golpe contra algo. Una vez cae por las escaleras, porque hay un escalón que tiene un agujero. Y el Mortadelo lo tabla con una tabla de mierda y mal puesta y la tía mete el pie y bomba, se cae. Otra vez dice, mira este bidón, no sé qué, está lleno de petróleo, hay que quitarlo de aquí porque si no la señora esta se va a ensuciar. De repente la señora se mete en el baño, en la bañera y sale toda llena de petróleo y le dice, pero Mortadelo, ¿dónde metiste el petróleo? En la bañera, jefe, no sé qué. Y luego también otra cosa muy rara y claro, la gente estaba ahí detrás riéndose, pero al final, sin querer, no sé cómo, el jefe de estos, el cabecilla de estos gamberros, llega a la oficina de ellos y se resbala, se pega un golpe contra el suelo y dice, ya está aquí el líder, gracias, Mortadelo, no sé qué. Bueno, una chorrada, pero son una pasada, están muy bien hechos, son muy graciosos. Y mira, es que me recuerda mucho a
a esta película de Woody Allen, una de las primeras películas que hizo, Take the Money and Run, coge el dinero y corre. Es que me parece tal cual la película. O sea, el tío igual, le sale todo mal, no sabe hacer nada. De repente, por ejemplo, está haciendo una entrevista y le dice: yo los martes como zapatos, los miércoles uso un teléfono para hacer no sé qué, y subo al Everest. O sea, cosas que no tenían ningún sentido. Y de repente le suelta: ¿ha adivinado usted a qué me dedico? Y le dice: no. Y le dice Woody Allen: bueno, pues soy fabricante de zapatos comestibles, no sé qué. O sea, bueno, en fin. Porque los hacía para los escaladores del Everest, ¿no? Como se quedan sin comida, pues se comían los zapatos. O sea, muy, muy del estilo, muy del estilo. Y pues, ¿qué más podemos decir? ¿De qué personajes queréis? ¿Sobre cuáles queréis profundizar un poco más? ¿O sobre qué historias? ¿O si queréis comentar algo de las películas? Porque yo no conozco tampoco demasiado. Como un modo de curiosidad, el nombre de la agencia secreta esta llamada La Tía, ¿no? Vamos a decir que es ahí como una especie de similitud a lo que sería la CIA americana, ¿no? Pero un poco... Sí, total. Sí, de broma. Y sabéis, estos dos personajes, Mortadelo y Filemón, ¿en quiénes están inspirados? En Sherlock Holmes y en Watson. Sí. Y al principio estuve mirando yo que llevaban sombrero, iban súper elegantes vestidos. Sí, es cierto, sí. Y Mortadelo lo que hacía no era transformarse, lo que hacía era cambiarse de ropa. Pero este señor dijo: pero esto es aburridísimo, yo esto lo voy a quitar. ¿Para qué quiere la gente ver que se cambie de ropa? Lo que quieren ver es que se transforme. Y el sombrero también lo quitaron, porque a lo mejor... Me llama muchísimo los dos pelos de Filemón, me parece algo... algo muy curioso, la verdad. Sí, y la vestimenta que llevan ellos dos... Sobre todo Filemón, ese pantalón rojo tan hortera ahí, ¿no? Sí, porque Mortadelo un poco puede decir, bueno, es una vestimenta más o menos de detective, ¿no? Sí, pero Filemón parece un maestro de ceremonias de una boda, o un payaso casi, no sé lo que parece. Sí. Yo tengo un detalle frívolo de los que les gusta Phantom. No sé si sabéis por qué decidió hacerlos calvos a los dos, que los dos son calvos. Porque en aquella época él dibujaba muchos cómics y dijo: ponerles pelo va a ser mucho trabajo. Si los hago calvos, hago así, al otro le pongo dos pelos así y ya está. Pero como le ponga ahí el pelazo, pues nada, sin pelo y ya está. Y es la misma razón por la que el botón de sacarino que tienes tú ahí detrás tiene 4 pelos. Dice a calvo y a otra cosa. Es curioso. Bueno, él era calvo también, pero casi todos los personajes que hizo son calvos, casi todos. Sí. O calvos o con coronilla, pero Rompetechos creo que también tenía ahí medio pelado, ¿no? Rompetechos como el que tienes tú ahí detrás. Sí, exactamente, sí. Sí, salvo las... que por aquí el Bacterio, no, tampoco tiene pelo el Bacterio. Hay una anécdota también muy graciosa, creo que es en el capítulo el sulfato atómico, sí, que están hablando con el profesor Bacterio y le dice, pues se había inventado una crema para echar en la cabeza para que creciese el pelo. Y coge Mortadelo y le dice: yo la última vez que le hice caso al profesor Bacterio perdí todo el pelo. Antes me llamaban el Melenar Mortadelo. Y en los primeros dibujos que se hicieron, en los de los estudios Vara, Mortadelo sale en el vídeo así peinándose los 4 pelos que tiene. Que son bastante parecidos a los otros, la verdad. Pero sí, la verdad que es muy recomendable las series también de dibujos que tú has hablado, que la verdad que sí, los especiales que hicieron, y los cómics son muy recomendables de leerse, porque son muy divertidos y además es el humor absurdo ese, aparte de sus pequeños puntos de sátira, ese humor absurdo, pero que a veces es muy divertido, que te ríes simplemente por las chorradas que se van desarrollando una tras otra. Y luego
Hombre, yo no conozco mucho de la vida del señor, pero lo poco que sé es que el hombre era un hombre muy, muy normal, que no se le subió la fama a la cabeza, que seguía viviendo, digamos, pues donde había vivido siempre y que la gente, mira, incluso el otro día cuando lo típico cuando me enteré de que se murió y estuve leyendo cosas sobre él, lo típico de gente que pone cosas sobre él, pues leí un señor normal, ¿vale? Que vivía en el mismo barrio y decía, pues era un señor muy amable y tal y cual, o sea que se ve que parece ser que el tipo era buena gente, no es como estos famosos que luego descubres que tiene cadáveres en el armario. Era cercano. Casi todo el mundo tenía una foto con él. Bueno, yo creo que ahí creo que el estar siempre detrás de los tebeos, eso creo que ayuda a ser más humilde. Porque es como que, la gente que suele estar dando siempre la cara, que siempre está viviendo de su imagen y de tal, suelen ser más, se les suele subir más a la cabeza, porque lo ven reflejado en sí mismos todo. Pero gente que está así detrás, bueno, que hay muchos escritores que también, bueno, cuidado. Pero por ejemplo los guionistas o gente que está haciendo estas viñetas y demás, como que lo que habla es lo que ellos van confeccionando. Ellos siempre están, pues nunca tienen cara, siempre están detrás de todo. Y él tuvo cara porque era un fuera de serie, pero la mayoría de gente que escribe y confecciona cómics y tebeos y demás, yo creo que nadie nadie. La gente allegada sí, pero nadie conoce cómo son, nadie les pone cara, nadie sabe cómo son. Entonces eso creo que puede influir bastante. Y también la mentalidad de cada uno. Yo supongo que este hombre, pues, bueno, supongo, él dijo que vivió una situación hasta cierta edad, pues, de miseria, que había muy pocos recursos, muy poca comida, era época de posguerra, y entonces a lo mejor el haber vivido esto le sirvió como escarmiento para saber que estas cosas vienen y se van. Hay gente que le sirve para lo contrario, ¿no? De mucha pobreza llegan a ser ricos y luego son lo peor que te puedes ver. Pero otra gente es todo lo opuesto. Sí, es verdad, pero y lo que tú has dicho, que realmente, aunque él sí ha sido popular, realmente los que son populares son sus personajes, porque hay gente que conoce a Ibáñez, pero hay mucha más gente que conoce a Mortadelo y Filemón u otros personajes como el Botón de Sacarino, y no necesariamente tiene que conocer a Ibáñez, quiero decir. Entonces, pues realmente los que son populares son los personajes, no él. Él es popular a raíz de los personajes, aunque los personajes salgan de él. Sí, yo recuerdo que se hacía siempre, bueno, por ejemplo, tema de actualidad que había, Mortadelo que salía a la venta, ¿no? Pues si había un mundial de fútbol, pues ahí tienes el del mundial con Mortadelo y Filemón. Y así, había, muchísimos. De todos los tipos, y todos son muy graciosos, la verdad, y entretenidos. Sí, es verdad, tiene en el Mundial del 2002... Todos, sí, Mundial bueno, 2006 seguro que también, sí. Juegos Olímpicos, sobre todo, muchísimos. Con el trabajo extra que eso te genera, porque tienes que dibujar un montón de cosas. El que simulaba la perestroika, creo que era, me parece, ¿no? La Gómez Troika o algo así se llamaba. Gómez Troika. Ah, sí, me suena. Y luego, por ejemplo, los nombres de los bancos y demás son juegos de palabras que los está llamando chupasangre, básicamente. O sea, hay uno que es el Banco de Crédito Chupotectario o una cosa así, se llama en el banco. No me acuerdo ahora. Hipotectar, o sea, hace un juego de palabras con hipoteca y con sufrimiento, con dolor o con algo así. No me acuerdo exactamente el nombre, pero un nombre así de ese estilo. Y luego pone nombres que Magín el Mago, por ejemplo, por ahí. Luego hay otro que se llama Soñádez, en vez de Álvarez o una cosa así, pues Soñávez o cosas así. Cosas que no tienen... que son absurdas, pero que hacen muchísima gracia, la verdad. Y el hombre, según se cuenta y según él cuenta, dice que su primer dibujo lo hizo con 4 años. Un dibujo de un ratón, que dice que su padre lo guardó en no sé dónde y que se lo quedó para siempre. Y el primer dibujo que publicó, la primera viñeta que publicó, fue con 7 años.
Lo dibujó tal y el padre lo llevó al periódico y en el periódico lo publicaron. Mira qué fácil era antes publicar. También te pagaban 5 pesetas a lo mejor, pero era más fácil. Tampoco había mucho material en aquella época. No habría nada, claro. Pero sí. Él le gustaba mucho eso, ya lo has comentado tú, pero jugar con los nombres de palabras y también porque a veces, sobre todo cuando hacía cosas sátiras, le permitía, porque si tú pones, digo Partido Popular, pero también los hizo del PSOE, si tú pones Partido Popular o Partido Socialista, pues claro, ya es más clara, pero si aunque tú pones un personaje que se parezca y le pones el nombre diferente al partido y tal y cual, pues ya metes ahí todo lo que tú quieras. Y así lo hacía con todo, políticos, deportistas. Yo creo que aparte de su medio de vida era su forma de expresarse con el mundo, digamos. Sí, efectivamente. Y luego también se produjo un cambio muy grande, porque al principio publicaba historietas muy pequeñas, de una página o de menos. Y según tengo entendido, según la influencia del cómic franco-belga, los cómics de Asterix y de todo esto, pues empezó a hacer historias mucho más grandes, de 50 páginas, 60 páginas o no sé exactamente cuántas. Claro. Lo que es, ya tienes que tener ya estás contando una historia, es una novela gráfica, obviamente. Entonces ya es más complicado. También porque antes y al principio mucho, aunque luego se hicieron recopilaciones y tal, Ibáñez, como muchos otros autores, pues era para publicar en el periódico. Entonces ahí tú publicas como mucho una página, una serie de viñetas y ya está. Pero ya una vez que él estaba más asentado y ya con Editorial Bruguera le dijo, no, queremos que hagas más historias, que hagas un cómic entero, pues ya ahí él puede contar historias más largas. Aún así, por ejemplo, 13 Rue del PSOE siguió siendo historias de una sola página, pero claro, tú tienes personajes como Mortadelo, pues los aprovechas y cuentas historias loquichas y más largas. Sí, mira, ahora que dices lo de 13 Rue del Percebe, aparte de la influencia que veo que es clarísima, obviamente, en Aquí no hay quien viva en la que se avecina, no sé si os acordáis de una serie que echaban en Telecinco, era una basurilla, pero bueno, era graciosa, Escenas de matrimonio se llamaba. Estaba pensando que eran diferentes habitaciones con diferentes matrimonios y iba cambiando, o sea, es un poco de este estilo, la verdad, es bastante parecido. Y es que la influencia es que está en todas partes, es enorme, es una pasada. Y creo que él publicaba en El País, ¿no? Hace bastantes años, ¿o no? Sí, algunas. Cuando las tiras y todo esto. Y algunas cosas. Sí. Y luego también comentaba él en una entrevista que había vendido más de 50 millones de copias de tebeos traducidos en Alemania. Y en Dinamarca había vendido un montón. Y él iba a las convenciones de libros y los daneses, los alemanes y demás le pedían que lo firmasen y estaban locos con él. O sea, y en Francia también se tradujeron, en Italia también. Y supongo que en unos cuantos países más. Pero en Alemania le pusieron Flip y Flop de nombre. Un poco raro, pero bueno. Un poco sí, la verdad. Bueno. Y en Italia a Filemón le llamaban Filemona. No sé por qué, pero así lo llamaban. Pero les encantaba, ¿eh? Es una cosa curiosa. No sé dónde se fue Daniel, nos dejó... Seguro que nos va a enseñar algún libro, alguna cosa. Sí, ya mira, aparece por abajo ahí como un submarinista. Sí, porque tengo que bajar el ordenador de la mesa. Mira, ¿habéis? Uy, no se va a ver. Espérate que... Tienes que levantar el cuerpo para que se vea y ponértelo en el cuerpo. Algo así, algo ahí. Ahí está, Mortadelo y Filemón, magos del humor, el sulfato atómico, ahí está, eso, cuidado, ¿eh? Pero eso ya da igual como que se revalorice económicamente, porque el valor sentimental es mayor siempre. Sí, aparte tiene la portada de un mosquito, sí. Claro, eso no se puede vender. No se vende. No se pero puede, esto no, claro, que no. 900 ediciones, Es que no se puede vender, porque eso tiene magia dentro, o sea, no
Ni planteable vender. Esto es parte de tu infancia, entonces es como igual que tú tienes, yo qué sé, fotos de sitios a donde has ido y cosas de esas, pues esto es lo mismo, es una cosa de la infancia y lo miras y te traes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, seguramente. Se te cortó ahí unos segundos, que decías que es parte de tu infancia y te transmite y ahí nos quedamos. Buenos recuerdos de buenas cosas y claro, eso no tiene precio. El cómic este pues a lo mejor pues podría valer lo que fuera, pero que no se vende, claro que no. Efectivamente. Yo recuerdo que había por todas partes ediciones de estas, hasta en los supermercados te vendían allí los tomos y de todo tipo. Por ejemplo, no sé, pequeñitos, más grandes, igual de 5 en 5 venían, ¿no? Pues tenías ahí Mortadelos, es que la colección era inmensa, yo no sé cuántos tendrá, pero yo supera bien los 1000, desde luego. Sí, es que eso casi, no sé cuándo dejó de publicar. No, yo creo que hace... Él no debió de dejar de publicar, lo que pasa es que le cedió a otras personas, me parece, ¿no? Sí, pero el señor estuvo trabajando hasta los 85 años por lo menos. Yo no sé si hoy seguían saliendo Mortadelos ahora. Y él, la editorial para la que trabajaba ahora últimamente era Penguin Random House o algo así. Pero es que si empezó en el 58 y seguía publicando Mortadelo y Filemón ahora y otros libros, otros cómics, no sé si también lo hacía, son 65 años, ¿no? Más de 60 años, porque a lo mejor habría alguna interrupción en algún lapso o lo que fuese, o sea, es muchísimo tiempo. Y decía que sacaba 6 volúmenes al año, 6 álbumes al año, y el señor decía que era una barbaridad, que normalmente los artistas de cómics y TVOs y demás que sacaban un álbum cada 2 años o cada año y medio, y él sacaba 6 en un año. O sea, es una barbaridad. Era muy prolífico y además hay que añadirle el mérito de que como otros autores, él no solo dibujaba o no solo escribía las historias, sino que hacía las dos cosas. Entonces eso es el doble de trabajo, porque tiene mucho mérito cuando tú coges ahí y haces tu propio guión y se lo pasas a alguien que dibuje y tal y cual, pero es la mitad del trabajo, pero es que él lo hacía todo. Sí, efectivamente. No sé si queréis seguir comentando algo más, si no, pues podemos hacer ya unas conclusiones, que bueno, prácticamente el episodio entero es la conclusión de lo que queríamos más o menos decir. Así que si queréis, pues os dejo un minuto a cada uno. Si quieres, puedes empezar tú, Fanto. ¿Qué es para ti este señor y todos sus personajes? ¿Qué te transmite? ¿Qué es lo que ves en él de especial e importante? Mortadelo y Filemón. Pues sobre todo Mortadelo y Filemón. Pues historia de España, básicamente. Yo lo que pienso es que aquí, en mayor o menor medida, tenemos recogido aquí lo que sucedió en España desde la etapa igual de la transición, ¿no? Hasta los días de hoy, ¿no? Recogido de manera humorística y te hace pasar grandes momentos y una lectura para todos los públicos. Es muy difícil conseguir eso, ¿no? Sin anestesia ni nada. Está bien, la verdad. Yo pienso que es totalmente recomendable y que a día de hoy no pasó de moda. A cualquier niño se le debería de enseñar lo que es Mortadelo y Filemón. Sí, efectivamente. Ahora Daniel. Estoy de acuerdo. Yo la verdad es que más que una conclusión, lo que voy a hacer es una recomendación a todos los que nos vean y nos oigan. Si no se han leído un cómic de Mortadelo o de los múltiples personajes de Ibáñez, que cojan alguno y se lo lean, porque se van a pasar un buen rato, se van a divertir y van a ver un poco cosas de la realidad de cada momento, pero de forma satírica. Y si se lo han leído, Mortadelo es Mortadelo y cualquier otro. Lo que pasa es que yo como Phantom, y creo que como casi todo el mundo, pues el personaje más popular.
Pues siempre una lectura muy, muy buena. Yo la verdad es que se lo recomiendo. Yo, aprovechando que desgraciadamente nos ha abandonado el autor, yo creo que mejor homenaje que leerse un cómic de Mortadelo, así siempre seguirá vivo. Sí, básicamente la forma que hay de hacer que su existencia se postergue en el tiempo, ¿cierto? Yo un poco lo que dijo Phantom también, realmente este hombre lo que consiguió fue con su sátira, con su burla, sin anestesia, pero sin ser soez ni vulgar ni burda, fue capaz de transmitir un mensaje y aparte de eso, de hacer gracia. Y aparte de todo eso, de ser accesible a todo el mundo. Porque cualquiera que coja cualquier de estos tebeos, nadie puede decir esto no es para niños. Nadie puede decir tampoco esto no es para adultos. Es algo que es para todos los públicos, pero serio. No es como unos dibujos que dicen son para todos los públicos, como algunos de la serie de animación de ahora y son obviamente para niños. Esto es para todos, o sea, para la humanidad básicamente. Y eso sí que es dificilísimo de conseguirlo. A lo mejor lo consiguió por casualidad, pero lo consiguió. Y luego pues el elemento... Uy, se nos escapó Daniel. Luego pues ese elemento de sátira, de mensaje de denuncia política, de mensaje de denuncia social y de realmente estar diciendo a través del medio que él puede que realmente lo que están viviendo pues que no es lo suyo. Y pues hasta aquí llegaríamos, aunque Daniel nos desapareció ahora de forma repentina, supongo que tendrá problemas de conexión, pero le damos las gracias y también a The Phantom, que tenemos aún todavía aquí. Muchas gracias The Phantom y gracias a todos los que nos veis y escucháis y hasta la próxima, que hablaremos de la película de la joya del año 98, Pequeños Guerreros, con esa banda sonora de Jerry Goldsmith tan significativa. Todo lo que toca Jerry Goldsmith es espectacular. Se convierte en oro. Efectivamente. Así que hasta la próxima y muchas gracias. Y leed a este señor.